no hay problema. Listo, grabando. Bien. Ok. Bien. Chicos, ¿qué pasa con el trabajo que tenían que enviar? Sistema de numeración. Tengo nada más que 3 trabajos. Entonces, el último día era hoy, hasta hoy, ¿sí? En realidad era antes del día de hoy, pero ¿cómo van a ser? Recuerden que No todos los quedamos que trabajos... lo comentábamos al final o ¿Cómo? no le íbamos a hacer comentarios ahora en esta clase. No, pero lo tienen que enviar, ¿sí? Todos los trabajos se envían y hoy íbamos a hablar en clase de qué se trataba. Ujú. Entonces, bueno, recuerden que cuando se solicitan los trabajos, se trata de enviar en la semana, ¿sí? O a lo sumo el mismo día antes de la clase o durante la mañana antes de que comiencen la clase. Así es que bueno. Sí, Iván, creo que tengo el tuyo. Bien, bueno, a ver, coméntenme un poco qué han averiguado, qué han investigado o qué temas, qué les llamó la atención, cuántos tipos de sistema de numeración hay. ¿Mm? ¿Quién quiere empezar? Yo encontré, por ejemplo, el de los babilonios, que era un Ujú, sistema sexagesimal. ujú, Y bueno, hay algunos símbolos ahí que tenía un par de imágenes en el trabajo, sí. son los símbolos que utilizaban ellos. Ujú, Y que antes de eso, desde el 3000 a.C., se utilizaba una escritura cuneiforme, que es en forma de sí, cuña. Bueno, a perfecto. partir de ahí empiezan a aparecer el sistema babilónico, que tiene un par de símbolos, Ujú. llega hasta el 59, y de ahí, bueno, ellos empiezan a combinar esos símbolos para representar números más grandes. Bien. Después de eso puse también de los egipcios, que es el que sigue, que también es con distintos dibujos. Por Ujú. ejemplo, para el 1 tienen un dibujo, para el 10, para el 100, para el 1000, para el 10.000, y de ahí ya empiezan a combinar Bien. esos, esos símbolos. Por ejemplo, para el Bien, 5000 ponen 5 veces el de 1000. claro. Ese sería un ejemplo. Bien. Y por ahí, bueno, en general, ¿no? También no solamente para Javier que está exponiendo, comentando sobre su trabajo. Los egipcios por ahí tienen una particularidad, no sé si llamarlo particularidad, ¿sí? Sino que a ellos, de hecho, en la historia, ¿sí? Eh, antes de Cristo, cuando comienza el sistema de numeración, cada uno tuvo una razón de por qué los lleva, ¿sí? A crear o a comenzar a contar o crear su sistema de numeración. ¿Qué pasa con los egipcios? ¿Ustedes qué piensan o quizás lo leyeron por ahí o, o en alguna parte del trabajo de investigación? ¿Cuál fue el problema que a ellos les llevó a poder realizar cálculos? Yo vi que, por ejemplo, las fracciones era lo que les costaba a ellos Ujú. utilizar. Bien, Puede Entonces, por ser, ejemplo, profe, la parte de las construcciones que hacían, este, sí. lo- lo- los desafíos que tenían en la vida diaria y bueno, Ujú. Sí, tiene que entonces ver con estábamos, eso, tiene que ver con eso y sobre todo con la parte de la economía también, ¿sí? Recordemos que ellos tenían, el gran problema que tenían los egipcios era la crecida del río Nilo. Entonces, a partir de esas distintas problemáticas que surgían dentro de cada uno de estos pueblos, los llevaba a que los forzaba a
poder calcular. Y está muy buena la apreciación que también hacía Javier, que a ellos les costaba el tema de las fracciones. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo más, aparte de Javier, sobre algún otro sistema de numeración? El conocido de todos los que vi, yo encontré 12, profe. Es el Sí. romano, que es el que usamos más en la escuela, que bueno, nos enseñaron y está un poco Ujú. más familiarizado con los diferentes tipos de numeraciones. Después que me llamó la atención el de base 64, ese en mi vida lo había escuchado. Bien. Profe, ¿Alguno quiere? Sí. sí, a mí lo que me llamó la atención de los que yo encontré es que muchos se manejaban con ideogramas que representaban los números con diferentes símbolos, digamos, y el problema que tenían ellos era de la ubicación, digamos. Ujú. Entonces, por ahí alteraba mucho las cuentas que sacaban, las cosas. Sí. Sí, era un problema a veces de la ubicación, y este tipo de problema por ahí nos remonta, ¿sí?, a la parte de, quizás en algún momento habrán escuchado el famoso problema griego, ¿sí?, los tres problemas griegos, que era, por ejemplo, ellos creían que estaban duplicando el cubo, pero en realidad nunca pudieron duplicar el cubo, ¿sí? Lo que hacían era, por ejemplo, con respecto a los altares, vamos a suponer, ellos lo que querían era hacer un altar más grande, entonces ellos pensaban que lo estaban duplicando, pero en realidad no lo podían duplicar. Y otro problema que tuvieron, que es muy loco, ¿no? Esto de la cuadratura del círculo, ¿sí? Ellos querían ver la forma de poder cuadrar un círculo. Y el otro famoso problema también griego, que es uno de los tres, es la trisección del ángulo, ¿sí? Ellos querían trisecar el ángulo que, bueno, que no lo pudieron hacer en su momento. Es interesante esto de la parte del sistema de numeración, que por ahí también nos lleva como a ver un poco de la historia, ¿sí?, del más atrás. Bien, el sistema de numeración sí puede ser el sistema romano, ¿sí?, pero el que más se asemeja al que nosotros utilizamos actualmente, obviamente que esto va, va avanzando cada vez más, es el sistema de numeración hindú, ¿sí? ¿Alguien pudo ver ese sistema? No, eso yo no lo encontré, profe. De los que yo encontré era el chino, digamos, el que Ujú. más se asemejaba. Usaba base 10 y bueno, y respetaba mucho la posición y no tenía lo que es ideogramas. Bien, perfecto. Recordemos que el tema de la base 10 es universal, ¿sí? El sistema de numeración en sí va a ser universal, más allá de que se utilicen distintas maneras de representarlo, ¿sí? Yo por eso les dije que eh, el- la teoría fundamental, ¿sí?, del sistema de numeración, que la base es universal y siempre va a ser 10. Bueno. ¿Alguien más quiere comentar algo? O si no, ya vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada y seguimos avanzando un poquito más. Yo sí lo anoté al de los hindú y que al Ujú. principio eran 9 símbolos hasta Bien, que, bueno, se inventó el número 0. Que claro. también hubo un momento en que los babilónicos utilizaban también un símbolo que Ujú. representaba la nada también, que sería parecido al 0. Exactamente. Ahí va a caer. Ellos decían, de hecho, inclusive, hubo también como mucha, más allá, ¿no?, de este sistema de numeración, me estoy yendo un poquito más, ahora que mencionas el tema del cero, ellos decían que la nada era el cero, ¿sí? Que esto llevó a los filósofos matemáticos a ser refutados por otros filósofos, porque los filósofos matemáticos decían que la nada existía, sí, que ocupaba un lugar en el espacio. Entonces otros le refutaban que no. Entonces fue un problema, tanto ya desde la antigüedad hasta la parte de los filósofos con respecto a la lógica, ¿sí?
que ellos decían que, bueno, se refutaban entre unos y otros que la nada no existía. Y ellos decían que sí, que era un espacio vacío, entonces también comenzaban a considerar al cero como para poder representar o las combinaciones entre un número y otro, poder armar los números decimales. Bien, ¿qué les pareció este trabajo de investigación? Estuvo bueno, profe, interesante. Sí, a mí me gustó, profe. Aparte, yo no había relacionado de tonto que los 10 dígitos son por los 10 dedos de la mano, una tontera, pero bueno. Sí, Pero, sí, son cosas que... uno nunca lo había pensado en realidad. Lo toma Son como cosas hecho. que... Lo práctico, profe, que es y lo vemos todos los días, ¿no? Como por ejemplo el alfanumérico, que se ven las Claro, patentes, todo eso. que hay sistemas que no son Claro. posicionales, o sea, que son Ujú, símbolos y listo. es verdad, Me llamó la es verdad. atención también. Es verdad, o sea, todo el tiempo nosotros estamos utilizando cosas de la matemática, todo el tiempo estamos haciendo operaciones sin saber, inclusive las personas que no saben leer ni escribir, ¿sí? Porque muchas veces quizás se han encontrado con personas que quizás no están escolarizadas, pero tienen una habilidad para sacar cuentas, ¿sí? O sea, eso también nos tiene que llevar a pensar que todo el tiempo estamos haciendo operaciones matemáticas, sacamos el cálculo de cuántas deudas tenemos que pagar a fin de mes, cuántos pasajes voy a gastar para ir y venir, qué sé yo, de mi casa al trabajo, cuántos litros de nafta consumo desde un lugar a otro, ¿sí? O sea, todo el tiempo. Y eso es bueno, cuando nosotros logramos darnos cuenta de eso, entonces que está asociado a la matemática, inclusive también a la lógica, quiere decir que estamos comprendiendo los contenidos o que hemos comprendido y lo hemos aceptado. ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero Sí, profe, sí. Sí, Bien. profe. ahí también Entonces, había visto que antes estaba muy ligado a la astronomía, todos los cálculos matemáticos que hacían, demasiado. hasta que ¿Sí? con el tiempo, bueno, eran tanto las investigaciones que se realizaban de números, entonces que pasó a ser algo aparte la matemática. Exactamente. La matemática es fundamental, ¿sí? Precisamente para los astrónomos, para los ingenieros, para los arquitectos, para los contadores, ¿sí? Entonces por ahí es primordial poder impartir el conocimiento o enseñar, si se quiere llamar así, los contenidos matemáticos. ¿Estamos? Bien, y también para ustedes, que van a ser programadores o diseñadores de software, por el tema de codificaciones y todas esas cosas. Para eso sirve la lógica en primer año, ¿sí? Por una cuestión de que aprendamos a utilizar el razonamiento desde la matemática, porque es una lógica proposicional la que vimos el año pasado. Bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Bien, ¿cómo están con el tema de la clase pasada? Ya tenemos el 10, dice Lucas. Falta para el 10. Buenas tardes también. Bien. Algo para que repasemos, igual de todas maneras hacemos un repaso del sistema de numeración, con el tema de base de conteo, ¿quedó alguna duda? No sé si iba a explicar lo de la resta modular. Yo lo busqué igual, que no era muy distinto a la suma, A pero la suma, claro, claro, es solo la verdad. resta. Se me pasó por alto porque eso estaba en el primer contenido, propiedad de la resta modular. Bien, entonces eso lo vamos a ver en la clase que viene. Háganme acordar, ¿sí? Así porque aparte creo que no le mandé esa parte de la teoría, mandé lo primero nomás. Creo O que le hasta suma nomás, creo que mandé. hasta Lo suma primero nada nomás, más. profe.
Claro, hasta la propiedad de la suma y faltaba la propiedad de la resta modular. Sinceramente se me pasó por alto. Bien, entonces la clase que viene vamos a ver la parte de la propiedad de la resta modular, que es verdad, no es diferente a la suma. Y así continuamos con esto. ¿Por qué? Porque con base de conteo, y lo que vamos a ver ahora, que es progresión aritmética, más lo de la primera parte, ya puedo armarles un trabajo práctico. Entonces, pero antes de mandar el trabajo práctico, la clase que viene, vamos a ver la propiedad de la resta modular. Hoy vamos a ver hasta dónde lleguemos. Bien, entonces, vamos a hacer un repasito así de base de conteo, porque hay gente que por ahí no se ha estado pudiendo conectar por cuestiones laborales. Entonces, dijimos que para la base de conteo, ¿sí? Vamos a poner en práctica la teoría fundamental de un sistema de numeración, que dijimos que era que uno de los primeros era que teníamos el número, pero que ese número lo denominábamos cifras, ¿sí? Que son, esos números son los componentes, perdón, que esas cifras son los componentes de ese número. Esa cifra, ¿sí? Trabajada en una base, ¿sí? Que puede ser 7, y esta base siempre va a ser mayor o igual a 2. Nunca nuestra base va a ser 1, ¿sí? Siempre a partir del 2 con los números enteros. Bien, la segunda, ¿sí? Que íbamos a considerar era que yo les dije que cuando nosotros teníamos una cifra, que teníamos que tener bien identificada a la cifra, porque no era lo mismo tener una cifra de 2 números que tener un producto de 2 números. Y se diferenciaba con, ahí yo les había puesto AB con una rayita por encima. Yo igual ahora se los voy a mostrar. Y el tercero era que un paréntesis sumado a un número n, ¿sí? O a un número entero, me indicaba que era una cifra, ¿sí? No una operación. Entonces, un paréntesis es igual a una cifra. Y después yo les di un ejemplo de bases. Como la base tiene que ser mayor o igual a 2, entonces nuestra base siempre va a comenzar a partir del 2. De ahí del 2 infinitamente. Podemos tener base 15, base 12, ¿sí? Base 16 si se quiere. Pero, ¿cuáles son las cifras que vamos a utilizar en cada una de las bases? Recuerden que es una menor a la base que se indica. O sea, n-1, por decirlo así. Yo ahora les voy a mostrar para que ustedes sepan de lo que yo estoy hablando. Entonces, sí. Sería 0, 1, 2, 3. Exactamente. Entonces, la teoría fundamental de un sistema de numeración, les dije, sí, primero, o sea que tenemos un número, ¿sí? Donde a sus componentes los denominamos cifras, o sea, cada uno, ¿sí? Este número en base 7, nuestra base siempre va a ser mayor o igual a 2. El segundo era que teníamos que identificar bien, ¿sí? Cuándo estábamos presente a un número de 2 cifras o a un producto. Si lo tenemos de esta forma, quiere decir que estamos frente a una cifra, a un número de cifras. Si lo tenemos de esta otra forma, estamos frente a un producto de 2 números. Y el tercero era, como por ejemplo, acá tenemos A más 1, ¿sí? A a la 2, A más 5. Este paréntesis A más 1 me representa una cifra. Esta es otra cifra y este A más 5 va a ser otra cifra. Ejemplo, como nuestra base siempre es mayor o igual a 2, vamos a partir de 2. Si yo tengo 2, si mi base está en 2, la cifra que vamos a utilizar va a ser 0 y 1. Como ejemplo, vamos a suponer, y ahora este ejemplo que tengo acá me vino bien para explicar esta parte. Vamos a suponer que nosotros acá tenemos, ¿sí? 3A en base A.
Entonces, la base siempre tiene que ser mayor a la cifra que tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo 3A, ¿cuáles van a ser los números que van a ir en A? Y va a ser a partir de 2, ¿sí? 3, 4, 5, 6, infinitos, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que nosotros tenemos esta cifra B2, B2 en base 3. Entonces, vamos a recordar que la base siempre tiene que ser mayor o igual, ¿sí? A la cifra. Entonces, los valores que yo voy a tomar acá va a ser el 0, ¿sí? El 1 y el 2. Ahora, ¿qué ocurre si yo quiero saber qué valores voy a tomar para esta cifra que tengo acá, A más 4 en base 6? Entonces, si yo tengo, los voy a separar aparte, A más 4 en base 6. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera cifra nunca puede ser 0 acá, ¿sí? Y tampoco puede ser mayor que la base. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué valores voy a considerar acá para qué. Porque otra cosa que tengo que tener en cuenta es que el valor que tome en A, sumándole 4, no tiene que ser mayor que mi base. La cifra siempre es menor que la base. Entonces, de todo el sistema de todas las posibilidades de números que puedo tomar para solamente puedo considerar al 1, ¿sí? O sea que para A va a ser igual a 1. Porque fíjense, 1 más 4, 5, ¿sí? Mi base es 6, estamos bien. Entonces, acá para A dijimos 1 y nunca puede ser 0. ¿Se entiende este ejercicio? Este ejemplo. Sí, profe. Bien, lo que nosotros siempre vamos a buscar es cuál es el valor que va a tomar A, ¿sí? Teniendo en cuenta que no sea mayor que la base. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo, por ejemplo, como en el otro ejemplo que dice A menos 4 en base 7? Entonces lo que nosotros queremos saber es qué valores va a tomar A en base 7 para este tipo de cifra o de número, si se quiere. Entonces, nunca puede ser 0 acá, y si yo le doy 0 acá va a ser 0 menos 4, tampoco puede ser negativo. Entonces, a ver qué valor podemos considerar. Podemos considerar el 3 y no, porque 3 menos 1 va a ser, 3 menos 4 va a ser menos 1. ¿Puedo considerar al 4 para A? Sí, puedo considerar al 4. 4 menos 4, 0. Y 4, y si la cifra sigue siendo menor que la base. ¿Qué otro valor puede tomar en A? ¿Puedo tomar al 3. 5? Sí. ¿Puedo tomar al 5? Sí. 3 no, ¿sí? No, Porque 3 no menos puedo. 4 acá te va a dar menos 1, ¿sí? No. 5 sí. 3. 5 es menor que la base, entonces 5 menos 4, 2. 6. 6 también porque es menor que la base, ¿sí? 6 menos 4 le va a dar 2. ¿Puedo tomar el 7? Sí, el 7 sí. Sí. No, No, porque ya recuerden sea que igual, igual. claro, porque va a ser Es igual a menor la que el base. 7. Entonces, acá vamos a Sí. considerar nada más que al 4, al Ah, 5 y por al el de 6. adelante. Exacto, por la base, ¿sí? Ojo acá, nuestra base es 7. Bien, entonces, y si tenemos de esta otra manera, A menos 4, ¿sí? De A en base 8, vamos a hacer el mismo procedimiento teniendo en cuenta que mi primer cifra no puede ser 0, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que si yo le doy para A igual a 4 acá, va a ser 4 menos 4, va a quedar 0. Y nunca mi primer cifra puede quedar en 0. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, claro, profe. Bien. Entonces,
El 1 no5. le podemos dar, el 2 no, el 3 no, el 4 tampoco, entonces a partir del 5. Entonces los valores que van a tomar A en este tipo de número de cifra va a ser a partir del 5. 5 es menor que la base, ¿sí? 5 menos 4, 1, y A 5, acá 6. 5 menor que la base. 6 también lo puedo considerar y al 7 también. ¿Se ve? ¿Se entendió? Sí, pero Sí, profe. Bien. Entonces, cada vez que ustedes tengan un ejercicio de este tipo, tienen que tener en cuenta dos cosas. La base, ¿sí? Que va a ser siempre mayor que la cifra y que nunca puede comenzar mi cifra con 0. Bien, esa es una manera de buscar los valores que puede tomar A cuando se presentan este tipo de ejercicios. Bien, sigamos. Después yo les mostré un ejemplo y dice, si los números están bien representados, esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que los números estén bien representados. Hallar la suma de A más B más C. Entonces yo les puse acá, ¿sí? 1A1 en base 4, BB en base C, 2C en base A. Y le hice la aclaración que la van a tener cuando yo se la envíe, donde dice que al ser base tiene que ser mayor a cualquiera de las cifras que lo componen, ¿sí? La única posibilidad de poder encontrar los valores de B, C y A en ese orden son 1, 2 y 3, ya que son los únicos valores posibles, se pide hallar A más B más C. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos tomando por partes, ¿sí? Tomamos A acá y dijimos que A tiene que ser mayor que C, ¿sí? Porque A está como base acá. Entonces A va a ser mayor que C. Escribimos A mayor que C, ¿sí? Y A, en este caso, buscamos a ver dónde se encuentra A, y A la tenemos acá. Entonces, A está en base 4. Por ende, A va a ser menor, ¿sí? que 4. Ahora buscamos C, me salté, tendría que haber sido A primero, ¿sí? A menor que 4. Buscamos a ver dónde se encuentra A, se encuentra acá, entonces como A está como base, va a ser mayor que C, entonces A mayor que C. Buscamos C, C también está como base, por ende C va a ser mayor que B, entonces C mayor que B. Como tenemos 4 en nuestra base, entonces si A es menor que 4, A va a valer 3. Y si A es menor que C, entonces C va a valer 2. Y si C es menor que B, por ende B va a valer 1. Sumamos A más B más C y la respuesta va a ser 6. ¿Se entiende esto, no? Solo que cuando usted, profe, dice que C es mayor que A, ahí está representado como que C es menor que A, ¿no es cierto? Mira, si yo voy Claro, de acá a la izquierda, ¿sí? A claro, es menor que C. claro, exacto. Perdón, A mayor que C. A mayor que C. Si yo Claro, pero voy ahí de en... acá hacia la Ujú, derecha, va a ser C mayor que A. Es lo mismo que yo diga, perfecto, ¿sí? B menor que C, C menor que A menor que 4. está ¿Sí? bien. Sí, sí, pasa que Recordemos. no alcanzaba a ver bien el símbolo, ahora sí lo estoy viendo, el símbolo Ah, de bien, menor bien, y bien. mayor. Pero ahí está. Recordemos que estos nos va a servir a la hora de calcular progresiones, ¿sí? Progresión aritmética. Entonces nosotros podemos ir tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Sobre todo en el tema de simbología, Ok. cuando es mayor. Bien. Sí, es un poco enroscado cuando hacemos, ¿no? de derecha a izquierda, porque acá yo digo 4 mayor que A, ¿sí? A mayor que C, C mayor que B. En cambio, si voy de izquierda a derecha, digo B menor que C, es mucho más fácil así, C menor que A y A menor que 4. Bien,
siempre tengan en cuenta, ¿sí? El valor de la base, ¿sí? Acá el único valor de base que tenemos es el 4 y ese es un punto de referencia. Todos los datos que nosotros tengamos en este tipo de ejercicio hay que considerarlos, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente, que también lo vimos en la clase pasada. Dice, ejemplo 2, si la siguiente operación está bien representada, hallar m más n más p. Y tenemos 136 en base m, ¿sí? Más 33n en base p, más 13m en base n, igual a 44p. Acá le aparece el 10 negro porque tenía 44p nada más. Siempre que nosotros no tengamos base, quiere decir que vamos a trabajar en base 10, ¿sí? El número está en base 10. Bien. Entonces, como está en base 10, decimos que 10, ¿sí? Es mayor que P. Buscamos P y P aparece acá. Por ende, P está como base, va a ser mayor que N. Entonces, P mayor que N. Buscamos N. A N la tenemos acá, que está como base. Entonces, N va a ser mayor que M. N mayor que M. Buscamos M, ¿sí? Y M es mayor a la cifra que tengo acá, que en este caso es 6. ¿Sí? Vamos a considerar la última cifra 6. Entonces, M mayor que 6. Y ahí vamos a obtener el valor de cada una de nuestras variables. Si P es menor que 10, por ende P va a valer 9. ¿Sí? Y si N es menor que P, por ende vale 8. ¿Sí? Y si M es menor que N, por ende vale 7. Acá yo tengo una ayuda, ¿sí? Que va desde, si se quiere considerar así, de 6 a 10, ¿sí? Entonces, si yo realizo la suma de M más N más P, nos va a dar como resultado 24. Bien, esa es una forma de hallar los valores de nuestras variables cuando se piden ejercicios de este tipo. Bien, no hacemos nada, ¿sí? Con los... ahora, si yo quiero armar la cifra, acá, por ejemplo, voy a tener 136 en base 7, ¿sí? Más, ¿cuánto vale n? N vale 3, vale 8. Entonces, 338 en base 9, porque P vale 9. Y acá va a ser 137 en base 8. Y quedaría armada nuestra cifra con sus bases respectivas. El último es 44.8, en base 10. No, 44.8 en base 10. 44. No, 44.9. 44.9. 44.9 en base 10. Mm. Otra particularidad de esto, ¿sí? Es que cuanto más grande es el número, nuestra base siempre va a ser menor. A ver las preguntitas que hay por ahí. Sí, 44p. Bien. Bien, ahora sí, vamos a base de conteo. Nosotros vimos algunos ejemplos. Yo les di un ejemplo ilustrativo, como por ejemplo, cuando nosotros queremos saber, vamos a suponer que nosotros quisiéramos saber cuántos números de 3 cifras impares existen, ¿sí? ¿Cuántos números de 3 cifras impares existen? Entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es tener en cuenta, según lo que me está pidiendo, cuántas variables vamos a utilizar, ¿sí? Como me pide número de 3 cifras, entonces yo voy a considerar la variable ABC, que puede ser MNP, que puede ser X, XZU, ¿sí? Si se quiere, cualquier variable. Entonces considero 3 variables porque me pide 3 cifras, ¿sí? ¿Cuántos números existen cuántos números de 3 cifras impares existen? Bien. Entonces nosotros vamos a considerar, ¿sí? Como nuestra base siempre es 10, vamos a considerar a los números impares, ¿sí?
que tenemos dentro de esa base. Y los números impares son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y se va a repetir lo mismo para A, para B y para C. Después lo que hacemos es contar la cantidad de números, ¿sí?, que tiene cada variable. Entonces si contamos 1, 2, 3, 4, 5 para A, lo mismo va a ser para B y lo mismo para C. Ahora, para saber cuál es esa cantidad de números de 3 cifras impares hay, ¿qué hago? Los multiplico entre sí. Digo 5 por 5 por 5. Y eso va a ser igual a 125. Bien, eso ha sido un ejemplo rápido. Vamos a algunos aplicativos acá que, por ejemplo, decía, ¿cuántos números de 4 cifras termina en 2 en base 7? Acá ya aparece una base. Entonces, ¿cuántos números de 4 cifras, ¿sí?, termina en 2 en base 7? Hicimos el cálculo, ¿sí? O sea, si ya me está determinando una base, quiere decir que ¿cuántos números de 4 cifras terminan en 2? Entonces vamos a considerar, como me pide 4 números, perdón, números de 4 cifras. Como me piden números de 4 cifras que terminan en 2, en base 7. ¿Sí? Me está dando una base. O sea que, y ahí ustedes dicen, si me piden base 7, entonces vamos a suponer A en base 7. Si me pide la base 7, ¿qué valores va a tomar A? Recordemos que 1, en la primer, eso, va a 1, tomar 2. el 0 también, pero no en la primera cifra. ¿Sí? Claro. Ojo con eso. Si no Entonces, se anula, había dicho. va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 6 porque recordemos que es uno menos que la base. ¿Sí? Entonces, del 0 al 6, entonces, armamos nuestra variable, dice número de 4 cifras, entonces A, B, C, y en el último voy a poner el 2, no voy a poner D, porque me pide número de 4 cifras que termina en 2, ¿sí? O sea que en la primera variable no considero al 0, porque nunca puedo tener 0 en la primera, entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo pueden hacer así o directamente ponen de cuántos números toma cada variable, ¿sí? Yo los hago acá para que ustedes lo vean. En la segunda variable sí ya considero al 0, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo mismo para C, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contamos cuántos valores toma cada uno. Este toma 6 por 7 por 7. En el 2 no pongo nada, ¿por qué? Porque terminan en 2, ¿sí? Y esto nos daba como resultado, ya les digo, 294. O sea que existen 294 números de 4 cifras que terminan en 2. Entonces, acá yo los hice directamente, ¿sí? Tuve en cuenta que no considero al 0, entonces pongo 6 por 7 por 7, 294. Lo pueden hacer cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Pueden emplear también lo que yo acabo de hacer recién, tomé la base y vi cuáles son los valores que voy a considerar, teniendo en cuenta que la primera cifra no se considera el 0 porque me estaría anulando la primera, ¿sí? Bien, después pasamos a otro, donde dijimos, ¿cuántos números de la forma A más 2, ¿sí?, de B3, A sobre 2, B más 1 existen en base 12? Preguntaba. Entonces, acá este es como un ejercicio como para hacerlos trabajar un poquito más.
Teniendo en cuenta a más 2, ¿sí? Esto es una A sobre 2, después lo voy a arreglar, si no lo anoto de nuevo. El ejercicio me dice, yo quiero saber cuántos números existen, cuántos números de la forma A más 2, B sobre 3, A sobre 2, B más 1 existen en base 12. En base 12. Bien. Entonces, este término que yo tengo acá es el que me va a determinar los valores que va a tomar en A, ¿sí? Pero el valor que tome A acá, sumándole 2, no me tiene que superar la base. Como tengo 2 en el denominador, lo que voy a hacer es buscar los múltiplos de 2, ¿sí? Los múltiplos de 2. 0 es múltiplo de 2. 0 dividido 2, 0, ¿sí? Y si yo a 0 le sumo 2 acá, es igual a 2, es menor que la base. 2. 2 dividido 2, 1, ¿sí? 2 más 2, 4, menor que la base. 4. 4 dividido 2 es 2, ¿sí? Es menor que la base. Y si yo acá 4 le sumo 2 me da 6, menor que la base. 6. 6 dividido 2 es 3, me da menor que la base el resultado. Y si a 6 le sumo 2 me da 8, sigue siendo menor que la base. 8. 8 dividido 2, 4, menor que la base. A 8 si le sumo 2 son 10, sigue siendo menor que la base. ¿Puedo poner 10? No, porque igualaría la base. No. No, porque sería igual a la base, ¿sí? Si yo pongo 10 acá, 10 más 2, 12, ¿sí? Me da igual a la base. Aunque si yo lo divido por 2 me da 5, es menor que la base, pero no lo puedo poner a 10, ¿sí? Porque si yo le sumo 2 acá, es igual a la base. Ya tenemos los valores en A. Vamos a hacer lo mismo los valores en B acá, ¿sí? Como tengo B sobre 3, voy a buscar los múltiplos de 3. Entonces voy a considerar al 0 también, ¿sí? Voy a considerar al 3, porque 3 más 1, 4, menor que la base, y 3 dividido 3, 1. También considero al 6, 6 más 1, 7, menor que la base, 6 dividido 3, 2, menor que la base. 9, 9 más 1, 10, ¿sí? Es menor que la base, y 9 dividido 3 es 3, también menor que la base. No puedo poner 12, ¿sí? Porque si a 12 le sumo 1, me va a dar 13 mayor que la base. Contamos los valores que toman en cada una de las variables, 1, 2, 3, 4, 5, por 4 que toma en 3, y va a ser igual a 20. 20 es el número, ¿sí? 20 son los números que toman esta forma en base 12. ¿Se entendió este ejercicio, no? Sí, profe. Bien, y yo les había dejado de tarea que ustedes hicieran, resolvieran el otro ejemplo, y la verdad que lo hicieron muy bien. Muy bien, chicos. Bien, ahora sí vamos a ir entrando, se pasa la hora rápido, es increíble. Vamos a ir entrando en progresión aritmética. Bien, cuando hablamos de progresión aritmética, ¿sí? Nos estamos refiriendo a que los números van en progresión, ¿sí? Y esta progresión aritmética puede ser creciente o puede ser decreciente, o sea que me puede aumentar como me puede disminuir. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una serie de números 5, 9, 13, 17, punto suspensivo, infinito. Si nosotros nos fijamos bien, de 5 salta a 9, de 9 a 13, de 13 a 17. Acá está viendo una progresión aritmética de manera creciente y que va de 4 en 4. Lo mismo en este siguiente ejemplo que tenemos abajo. 2015, 2010, estos son los años, ¿sí? De 2010 a 2005. Y acá, si notamos bien, lo que tenemos es una progresión aritmética decreciente, porque en lugar de sumar, va disminuyendo de 5 en 5.
Ahora bien, esta progresión, ¿sí?, que va de 4 en 4, y la otra que va que disminuye de 5 en 5, se denominan razones, ¿sí? Estas se llaman razones. Y ahí yo le aclaré, le puse que un número está en progresión aritmética cuando va aumentando en la misma cantidad, ¿sí? O sea que tiene que aumentar o disminuir en la misma cantidad, llamada razón. Es decir, que una progresión aritmética puede ser positiva o negativa. Ahora bien, vamos al término general. En término general, tenemos sea A sub 1, A sub 2, A sub 3, suspensivo hasta la enésima, A sub n, ¿sí? Recordemos que la razón está entre un número y otro, y vamos a hacer una observación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero calcular, ¿sí?, A sub 2. Entonces, hay una manera práctica de calcular, es que yo puedo hallar A sub 2, ¿sí?, en función de A sub 1. ¿Y cómo hago eso? Si lo hago en función de A sub 1, voy a decir que A sub 2 es igual a A sub 1 más la razón, ¿sí? Si quiero hallar A sub 3 en función de A sub 1, digo A sub 1 más 2 razones, porque fíjense, tengo acá quiero hallar A sub 3, entonces en base 1, ¿sí?, en función a A sub 1, voy a tener cuántas razones me van a faltar para llegar a 3 si lo trabajo en función de A sub 1. Fíjense, 1, 2, ¿sí? Entonces, A sub 3 la puedo hallar entonces en función de A sub 1 y le sumo sus 2 razones. 2 por razón, en realidad hay un producto ahí, ¿sí? Lo mismo, si quiero hallar A sub 5 en función de A sub 1, voy a decir que va a ser igual a A sub 1 más 4 razones. Lo mismo con 10, ¿sí? Pero esto también, una observación importante que podemos hacer es, por ejemplo, si yo quiero hallar A sub 20. A sub 20, pero no lo voy a hacer en función de A sub 1. Supónganse que lo quiero hacer en función de A sub 15. Entonces voy a tener A sub 15. ¿Y cuánto me falta para llegar a A sub 20? 5. 5, más las 5 razones. ¿Sí? Lo mismo si se quiere, si nosotros queremos calcular A sub 40, vamos a ¿Y poner ese A no se sub puede 40. poner negativo, profe? No, No. no. Acá, esto es cuando yo quiero hallar, ¿sí?, la razón, cuando quiero hallar el término general, ¿sí? En términos general número para no hacer toda la progresión una por una, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo numérico. Entonces, si yo quiero saber A sub 40 y vamos a suponer que lo hacemos en función de A sub 10, a este le voy a sumar 30 razones. ¿Sí? Para no estar escribiendo toda la progresión hasta 40. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Bien. Bien, vamos al término general. Esto es algo que ustedes tienen que tener bien en claro, ¿sí?, a la hora de calcular el término general de una progresión aritmética. Entonces, nuestra fórmula va a ser igual a sub n, que es igual a A sub 1 más n menos 1 por la razón, ¿sí? Este n menos 1 es la operación que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Entonces, 15. ¿Cuánto me falta para llegar a 20? 5 razones. Si trabajo en función de A sub 1. Bien. A sub 1 siempre es nuestro primer término, A sub n es el enésimo o último término, y R es la razón. Ahora, para realizar el cálculo de número de términos, si yo quiero saber el número de términos que tiene una progresión aritmética, lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula. N va a ser igual
a sub n menos a sub 1 sobre la razón sumada en una unidad. Esta fórmula sale de despejar la fórmula del término general. ¿Sí? Fíjense, si yo despejo acá, se los voy a mostrar para que quede claro. Ya lo tengo escrito, pero a veces es mejor cuando uno lo va desarrollando. Entonces, a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Este es la fórmula del término general, cuando yo quiero hallar el término general. Ahora, para calcular el número de términos, ¿sí? Para el cálculo del número de términos, despejo el término general. O sea que voy a despejar n, ¿sí? Esta n que está acá voy a despejar. Entonces voy a decir, voy a pasar este término que tengo acá, paso al otro miembro restando. Entonces voy a decir a sub n menos a sub 1, ¿sí? Esto es igual a n menos 1. La razón que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo, dividido la razón. Entonces, ahora despejo n, este menos 1 que está sumando va a pasar, restando va a pasar sumando. Entonces voy a tener a sub n menos a sub 1 sobre la razón sumado en 1 igual a n. ¿Sí? Después lo ordenamos si se quiere, o sea que n va a ser igual a sub n menos a sub 1 sobre la razón aumentada en una unidad. Y ahí llegamos a la fórmula para calcular, ¿sí?, el número de términos de una progresión aritmética. ¿Se entendió cómo llegamos a la fórmula, chicos? Hola. Sí, Sí, despejando profe. el término general. Despejamos n en el término general, ¿sí? Esta n. Ya está hecha en la teoría, pero yo se lo mostré igual cómo se hace. Vamos a un ejemplo numérico. Quiero aprovechar al máximo la hoja. Tengo A en la siguiente progresión aritmética. 5, 8, 11. Y vamos a suponer que el enésimo término es 89. Entonces, nuestra fórmula nos dice que n era igual. Ustedes escriban la fórmula todas las veces que sea necesaria para que se les quede grabado, ¿sí? A sub n menos a sub 1 sobre la razón sumado en 1. Entonces, n va a ser igual. ¿Quién es nuestro enésimo número o nuestro último término acá? 89. O sea que en a sub n lo voy a reemplazar por 89 y le voy a restar a sub 1, que nuestro primer término es 5. Entonces 89 menos 5, ¿y cuánto vale la razón? Y ahí nos tenemos que fijar de cuánto en cuánto va. Y va de 3 en 3, porque de 5 pasó a 8, de 8 pasó a 11, ¿sí? O sea que nuestra razón es 3, más 1. N va a ser igual, 89 menos 5 nos va a dar 84, sobre 3 más 1. Ojo acá, ¿sí? Resuelvo esto y le sumo la unidad. No es que voy a tener una suma de fracciones, Sería 23, 28, perdón, 28. 28 aumentado en 1, 29. 29. Entonces n para n va a ser igual a 29. O sea que el número de términos que tiene esta progresión aritmética es de 29. ¿Sí? O sea que tengo 29 términos desde el 5 al 89. Eso es lo que se buscó, se calculó. La El número de razón, términos. profe, la razón salió del incremento de 3 en 3. Si hubiera Del sido de 2 en incremento de 2, la 3 en razón. 3. Claro. Vale 2. Si hubiese sido de 4 en 4, vale 4. Bien. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Sí, sí. Y la fórmula siempre va a ser la misma. La fórmula siempre la misma, la fórmula no varía, no cambia, ¿sí?
Esta siempre es nuestra fórmula. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿Les gusta o les parece aburrido? No, está bueno, profe. Está bueno, pasa que por ahí como que qué sé yo, cuesta encontrarle nada más la relación donde estaba con los números. Mientras no se Bien. complique, está bueno. Recordemos, ¿sí? A sub n. Cuando hablamos de A sub n, y voy a dejar de decir es la enésima parte, porque más adelante cuando veamos progresión geométrica, enésima A sub n me está indicando que es el último término, siempre, ¿sí? A sub n es el último término, ¿sí? A sub 1, mi primer término. Si mi primer término hubiese comenzado con 1 acá, bueno, pongo el 1, ¿sí? Y la razón acá es cuestión de ver de cuánto en cuánto va nuestra progresión aritmética, ¿sí? Profe, ¿siempre va a existir una progresión aritmética de tanto en tanto o puede ser que haya alguna, por ejemplo, que no coincida la progresión? O sí tiene que estar la progresión de 3 en 3, de 2 en 2. Escuchar lo que yo te voy a decir. Un número está en progresión aritmética cuando va aumentando en la misma cantidad, Ah, ok, buenísimo. ¿sí? Ahí está en progresión aritmética. ¿Estamos? O sea Sí, que tiene que ser la misma cantidad. O va todo de 2 en 2, o va todo de 3 en 3, o va de 4 en 4. ¿Se entiende lo que digo, no? sí. Sí. Bien, ¿quieren que veamos un último ejercicio así medio más complejo? Profe, ¿tiene un ejercicio de término general? Ahí lo busco, eso estaba viendo a ver si encontraba uno de términos general. Eso estoy viendo, a ver si encuentro alguno de términos general. Yo creo que tenía uno por acá. Y no sé si lo tomé en el examen final, me parece. Si está en este cuaderno, el examen final lo saco de ahí. A ver, acá encontré un práctico. A ver si es este. Dice, en una progresión aritmética, A sub 1 es igual a 5 y A sub 3 125. Calcular el término general. Entonces, acá tenemos dos datos. Tenemos A sub 1 igual a 5 y A sub 3 igual a 125. Se pide calcular el término general. Entonces, vamos a ver si lo hacemos juntos. A sub 1 igual a 5 y A sub 3 igual a 125 y se pide calcular el término general. La fórmula del término general, ¿cuál era? A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Entonces, A sub n va a ser igual. ¿Quién es A sub 1? 5. ¿Sí? 5 más ¿quién?
n menos 1. ¿Y quién es n menos 1? 4. 4, ¿no? 4, ¿sí? Ah, 4 por la razón. ¿Y cuánto vale la razón? No lo sabemos. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que calcular primero? La razón. La razón. ¿Y cómo hacemos para calcular la razón? Entonces acá lo que vamos a hacer para poder calcular la razón primero, lo que hacemos es lo siguiente. Los datos que tenemos nosotros es a sub 1, ¿sí? Y a sub 3. Entonces, uno de los dos tenemos que trabajar en función del otro, ¿sí? Entonces, siempre para trabajar en función del otro, lo que voy a hacer es tomar el número mayor, ¿sí? A ver si lo puedo hacer en otra hoja donde no haya nada otra cosa que los pueda confundir. Entonces, dijimos, a sub 1 igual a 5 y a sub 3 igual a 125. Exagerado este número, pero bueno. Entonces, para que nosotros podamos calcular la razón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar el término mayor, que en este caso es 3, en función de a sub 1. Entonces vamos a decir que esto va a ser igual a sub 1 más, ¿sí? 2 razones igual a 125, ¿sí? O sea que a sub 3 lo trabajo en función de a sub 1. ¿Cuánto vale a sub 1? 5. Entonces reemplazo el 5 acá. Más 2R igual a 125. Ahora tenemos que despejar. Entonces 2R igual a 125 menos 5, porque el 5 está sumando, pasa restando. R va a ser igual a 120 dividido 2. Por ende, R va a ser igual a 60. O sea que la razón acá va a ser 60. Entonces, ahora vamos a nuestra fórmula del término general. N va a ser igual. No era N. Era A sub N. A sub N va a ser igual a A sub 1 más N menos 1 por la razón. A sub N es igual a 5 más, acá dijimos 4, ¿sí? N menos 1, 4 por 60. A sub N va a ser igual 4 por 60, 240, ¿o no? Sí, 4 por 6, 24, 240 más 5, A sub N, 245. ¿Por qué n-1, 4? Porque N es 5. N es 5, ¿sí? Porque acá vos tenés A sub N, A sub 1, estamos ¿sí? calculando para el término Para 5. el término general, ¿sí? Para sacar el término general de la progresión. O sea que nuestro término general de esta progresión aritmética es de 245. ¿Sí? Y se calcula primero 4 por 60, no se calcula 5 más 4 por 60, no. Primero el producto y después el resultado le sumo, ¿sí? Pues si hago 5 más 4 por 60 me da 540, nada que ver. Claro. ¿Estamos? Eso es para hacer un cálculo del término general. Y si a esto le sumamos los 7 primeros términos, imagínense, ¿sí? Bien. Esa es una manera. ¿Estamos? Es otra manera. Ya en la clase que viene vamos a hacer, voy a buscar más ejercicio con más ejemplos, con números más chicos, más pequeños. Pero este era de un examen final, este ejercicio. Veamos el último ejercicio para cuando yo quiero saber, por ejemplo, cuando tengo el valor de dos términos, ¿sí? Y quiero hallar el valor del término 50. Este en el caso de que yo quiera hallar el valor del término 50, que también utilizamos el término general, ¿sí? En este tipo de ejercicio, el que les voy a decir ahora. Dice, el cuarto término de una progresión aritmética es 16. O sea que A sub 4 es igual a 16.
Y el décimo término es 28, o sea, A sub 10 es 28. Hallar el término 50 de dicha progresión aritmética, o sea que lo que yo tengo que hallar es A sub 50. Recordemos que tomamos el número mayor y trabajamos en función del menor, que es A sub 4. Entonces, A sub 10 va a ser igual a A sub 4 más, ¿cuánto me falta para llegar a 10? 6. 6 razones igual a 28. 4 más 6, 10, sería como A sub 10. ¿Queda claro esta parte, ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Cuánto vale A sub 4? 16. Entonces, 16 más 6 razones igual a 28. Vamos despejando, nos va a quedar 6R igual a 28 menos 16, y esto va a ser igual a R 12 sobre 6, donde la razón es igual a 6. O sea que la razón va de 6 en 6. Es igual a 2, profe, ¿o no? Ah, perdón, 2. Perdón. O sea que la razón va de 2 en 2. Por lo tanto, A sub 50 va a ser igual, vamos a trabajar, ¿sí? A 50 lo vamos a trabajar en función de A sub 10, ¿sí? Va a ser igual a A sub 10 más, ¿cuánto nos falta para llegar a 50? 40 40. ¿40 quién? razones. 40 R. 40 razones. A 50 va a ser igual. ¿Cuánto vale A sub 10? 28. ¿Sí? Acá, 28. 28 más 40 por ¿cuánto? ¿Cuánto Por vale la 2. razón? Por Por 2. 2. Entonces, A 50 va a ser igual a 28 más 80, o sea que el término 50 es igual a 108. ¿Se ve? Sí. Bien. ¿Se entendió, chicos? Nos pasamos. Sí, un poco confuso, profe, pero se entiende. Es un poco enrolloso. En realidad, o sea, primero tengo que calcular algo, ¿sí? Para poder resolver el otro término. O sea, en este caso, la razón, ¿sí? Siempre vamos a calcular la razón. Estamos en primer término. ¿Sí? Hay que seguir ese orden, sí o sí. Hay que seguir ese orden. Cuando vamos a trabajar con el término general, lo que primero tenemos que buscar es el valor de la razón, ¿sí? Fíjense, yo acá trabajé en función de A sub 10, Sn-1 por R es esta parte. N-1 por R es esta parte del término general, ¿sí? Lo que me falta a mí para llegar a esto, si yo acá trabajé en función de A sub 10, ¿sí? ¿Cuánto me falta para llegar al 50? 40, ¿sí? ¿Quedó claro de dónde también salió el 4 en el ejercicio anterior? ¿De dónde sale este 4 de acá? ¿Sí? Sí, a mí se me confundió ahí, profe, por lo que decía usted que A sub n siempre era el último número. Y bueno, y ahí no. Claro, o sea que el término general, entonces, ¿cuál es tu último término? Mirá, ¿cuál es tu último término? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es cuando yo quiero buscar el término general, o sea, estoy buscando el último término, ¿sí? O sea que nuestro último término acá es 245 en el ejercicio anterior. ¿Se Claro, sí, sí. entendió? Sí, sí, sí. Bien, ahora sí. Sí, profe, sí. 10 puntos, profe. Bueno, quiero quedarme tranquilo, ¿eh? Y mientras usted haga ejercicios fáciles, lo vamos a entender, profe. Vos ya me tuviste un año como profesora, ¿vos te parece que mis ejercicios son difíciles? No, por eso que sigan en el mismo orden, así. En la misma progresión, profe.
Recuerden que mis ejercicios por ahí suelen ser medio tramposos donde tienen que pensar mucho, ¿sí? Ok, profe. Bueno, chicos. Ya estamos para el examen, dice, no, falta todavía. Bueno, chicos, me alegro que les haya gustado la clase y que se haya entendido. Si no se entiende, ya saben que pueden consultar, ¿sí? Es como que estamos medio quietos todavía por una cuestión de que no hay nada práctico, pero yo ya les voy a armar bien un trabajo práctico y se los voy a enviar. ¿Estamos? Perfecto, profe. Muy bien, chicos. Bueno, profe. Bueno, que sigan muy Gracias, bien. profe. Muchas No, gracias, a profe. ustedes. Gracias, profe. De Gracias. nada, gracias. Sigan cuidándose, chicos.